Buenas tardes. En este video vamos a trabajar lo que es la tabla de especificaciones y la funcionalidad de esta en el ámbito educativo. Pertenece a el trabajo de investigación del curso de práctica supervisada. Para iniciar, vamos a definir qué es tabla de especificaciones. Según su concepto, una tabla de especificaciones es una herramienta que permite planificar los instrumentos convenientes para evaluar el grado de conocimiento logrado por nuestros estudiantes. Inclusive, brinda la posibilidad de comprobar el grado de validez de dichos instrumentos, es decir, si realmente se ajustan a los propósitos y a los contenidos de aprendizaje que hayan sido abordados durante un curso o durante una temática. Cuando hablamos del propósito propiamente de la tabla de especificaciones, debemos decir que es una matriz de doble entrada que sirve para obtener una guía del contenido que se deberá cubrir en el examen. Indica cómo deben quedar representadas las distintas áreas proporcionalmente en relación al número total de reactivos. Entonces, si enfocamos la tabla de contenidos para dar o garantizar la validez de una prueba, se debe de elaborar este documento que nos va a facilitar y además va a certificar la fiabilidad de la prueba que estemos aplicando. Pero ¿cuál es la función de la tabla de especificaciones? Entonces, cuando hablamos de la función de esta herramienta, decimos que se puede utilizar en evaluaciones diagnósticas, en evaluaciones formativas o en evaluaciones sumativas. Centrarse en contenidos de orden declarativo, procedimental y actitudinal. Abarcar distintos niveles cognitivos, entre ellos el conocimiento, la comprensión, la aplicación, entre otros, o entre otras funcionalidades, así como instrumentos tan diversos como las pruebas objetivas, las preguntas abiertas de respuesta corta y de ensayo, por mencionar algunos. La función principal de la tabla es la de guiar al profesor para que se incluyan en una evaluación las preguntas o instrumentos que representen el promedio de aprendizajes que se imparten en las aulas, evitando que se excedan predominantemente un solo tipo de contenido o nivel cognitivo. Ahora, ¿qué factores debemos de tener en cuenta cuando vamos a elaborar una tabla de especificaciones? Debemos de enfocarnos en que se requiere de una fase previa de selección de los propósitos y contenidos didácticos representativos de los resultados de aprendizaje previstos en el programa de estudios de la asignatura que corresponda. Estos elementos serán la base para determinar el nivel cognitivo a valorar, el número y el tipo de reactivos o instrumentos de evaluación adecuados, la ponderación que se asignará, el tiempo didáctico requerido para la solución y el momento didáctico en que se aplicarán tales instrumentos. ¿Qué elementos podemos consignar dentro de una tabla de especificaciones? Tenemos propósitos y contenidos didácticos. Esta va a ser como la base de nuestra tabla de especificaciones. De ahí vamos a partir para desarrollar los otros elementos, como los aprendizajes esperados, en función de los propósitos y los contenidos. El nivel cognitivo o tipo de aprendizaje al que corresponda el aprendizaje esperado.
el número y tipo de reactivos o instrumentos, la ponderación por reactivo o instrumento, según el nivel cognitivo a evaluar, el tipo de contenidos o su dosificación, el tiempo didáctico requerido para la solución del reactivo o instrumento, el momento de aplicación, si este será antes, durante o al final de un tema, la unidad módulo, el curso, entre otros, y también la ubicación del reactivo o instrumento en la prueba, dato posterior a la elaboración del reactivo o instrumento. Algunos pasos para poder elaborar esta tabla de especificaciones. El formato de la tabla puede variar, si bien es verdad que su proceso de construcción, desarrollo, aplicación y valoración conlleva en lo general las mismas etapas. Primero, vamos a seleccionar los propósitos y los contenidos didácticos. Segundo, vamos a definir los resultados de aprendizaje a evaluar. Tercero, vamos a proceder ya a la elaboración propia de este instrumento. Construcción de los instrumentos de evaluación. Vamos a tener en cuenta la definición de las respuestas a los instrumentos elaborados, la aplicación de estos instrumentos y por último haremos el análisis de resultados y la validación de los reactivos o instrumentos. Muy importante también de tener en cuenta la descripción que debe contemplar la tabla de especificaciones. En la imagen tenemos un ejemplo de una tabla de especificaciones y en su primer columna nos señala que deben de ir los objetivos específicos o contenidos procedimentales. Entonces, cuando hablamos de los objetivos específicos, nos vamos a referir a los productos de aprendizaje desglosados en el planeamiento didáctico y logrados por los estudiantes durante la mediación pedagógica. Son redactados por el docente de acuerdo con los objetivos programáticos. Cuando nos referimos a los contenidos procedimentales, nos estamos refiriendo al conjunto de acciones ordenadas y orientadas que propician el logro de un aprendizaje y conlleva una serie de momentos interrelacionados de forma sistémica. Hacen alusión a la forma de actuar y resolver tareas. Se trata de conocimientos ligados al saber, hacer mediante el desarrollo de destrezas y habilidades. Si nos referimos al número de lecciones, esto corresponde al número efectivo de lecciones invertidas por el docente en el logro de cada objetivo específico o contenido procedimental seleccionado para la mediación. Puntos. Cuando nos referimos a los puntos, son los puntos asignados para la mediación de cada objetivo específico o contenido procedimental. Para realizar el cálculo se debe aplicar el procedimiento descrito bajo el título, cómo calcular la puntuación de la prueba. El resultado obtenido se debe distribuir entre los tipos de ítems que mejor permitan medir cada objetivo específico o contenido procedimental según sea el caso. Cuando hablamos del tipo de ítem o nos referimos al tipo de ítem, corresponde a los ítems seleccionados para la mediación de cada objetivo específico o contenido procedimental. Considerando el planeamiento didáctico, la mediación pedagógica, las habilidades mentales, las destrezas y competencias logradas por los estudiantes. A cada ítem se le asigna la puntuación correspondiente de acuerdo con el tipo seleccionado. Y los que tenemos en la parte inferior de la imagen son los tipos de ítem que podemos utilizar o aplicar en nuestro instrumento para medir que los contenidos se han trabajado de forma correcta y el alcance de los estudiantes en ese tema. Para ello lo vamos a establecer
en este espacio que dice tipo de ítem seleccionado. Podríamos utilizar selección única, resolución de problemas, el ensayo, la respuesta restringida, la identificación, la correspondencia o apareamiento, la respuesta corta, la resolución de casos o la resolución de ejercicios. Y por último, tenemos el total. En este total vamos a establecer la sumatoria de las cantidades consignadas en cada una de las columnas anteriormente establecidas. Por acá tenemos un ejemplo de algunas tablas específicas o de datos específicos que deben de ir dentro de estos elementos o estas herramientas. Por ejemplo, en esta imagen tenemos lo que son los datos administrativos, donde vamos a colocar los datos de la escuela, la asignatura en la que estamos desarrollando esta tabla de especificaciones, la unidad temática que correspondería al tema que vamos a desarrollar, el propósito de la unidad, el alcance, hasta dónde queremos llegar con esta unidad, el nombre del profesor o el docente y la fecha en la que se elaboró este documento. En esta imagen tenemos algunos otros tipos de ejemplos de tabla de especificaciones. Debemos de tomar en cuenta que cada tabla de especificaciones va a ir adecuada a el plan de estudios y va a ir adecuada a la materia que estemos desarrollando. Por acá en la imagen del centro tenemos el propósito de la tabla de especificaciones que anteriormente lo habíamos mencionado y dice asegurar que la prueba sea para el propósito que fue construido, siendo una muestra representativa del contenido institucional, instruccional y los resultados de aprendizaje. A continuación, los pasos para construir una tabla de especificaciones, que ya lo desarrollamos anteriormente. Esto sería el trabajo de investigación con respecto a la tabla de especificaciones.